Tiene usted la palabra en nombre del Grupo Ciudadanos. Gracias, presidente. Bueno, no es España un país dado a la promoción de su historia y cultura a través de sus administraciones públicas, esto es algo que sabemos. También me gustaría apuntar que defender la historia de España no es de derechas ni de izquierdas, no hay una ideología dueña de nuestro pasado, y que la historia de España es común a todos los españoles y como tal debe ser tratada. No podemos consentir que la prevalencia de la mentira sobre la verdad dé tanta ventaja a la hispanofobia que campa a sus anchas, por ejemplo, en Estados Unidos o en América en general. Frente a los hechos, frente a la mentira, tenemos que conseguir la prevalencia de los hechos. Esta es una hispanofobia que tiene dos vertientes, una interna, otra externa. Una hispanofobia que, por ejemplo, inventa hasta 132 fantásticos presidents de la Generalitat, que todavía podemos consultar en creació, en Wikipedia, o la corona catalano-aragonesa, o los países catalans o Euskal Herria, todos inventos nacidos de mitos novedosos y más antigüedad que los delirios de algún ácido lisérgico febriles del romanticismo en el siglo XIX. Territorios, naciones que están más cerca de la comarca poblada por los hobbits o la cimeria de Conan que de la realidad. Al trabajo interno de los nacionalistas y de sus embajadas y de trabajo contra España y contra la historia de España, que no por delirante es poco eficaz, hemos de sumar también a quienes quieren reinventar el pasado de España en América. Y esto es lo que busca esta propuesta de Ciudadanos, es que se ponga en marcha el Gobierno para hacer frente a tres situaciones que se dan ahora mismo. Discusiones que se están planteando y que tenemos que afrontar con urgencia. Y les digo por qué. La primera situación es no callar ante los relatos que imputan a España un genocidio y el deseo de exterminio y saqueo de América. Si bien es cierto que la vida y los valores del siglo XVI no eran los de ahora, también puedo afirmar de forma categórica que si comparamos lo igual con lo igual, España y sus actos en América son mucho más luminosos, loables y constructivos que los que llevaron a cabo Inglaterra, Holanda u otro buen puñado de países en América o en el resto del mundo. Si comparamos lo igual con lo igual, veremos que solo España inauguró 843 hospitales en los virreinatos de América, siendo el primero de ellos ya en 1521, el mismo año en que se toma contacto con México, el Hospital de Jesús, fundado por Hernán Cortés, que es el más antiguo de todo el continente. En estos 843 hospitales, con base en una norma de 1511, se dictaba ya que se trataría por igual a españoles e indígenas. Comparemos esta norma de 1511 con el apartheid de Sudáfrica hasta el año 1991. España inauguró asimismo 27 universidades, siendo las primeras en México y Perú, ambas en 1521, y 22 colegios mayores, donde se alojaba también a indígenas para su formación. Estas instituciones son de nuevo las más antiguas de América. Si España promovió las leyes de Burgos en 1512, donde se defendía la protección de los indígenas, reconociendo su dignidad, derecho al trabajo y libertad, los aborígenes en Australia fueron considerados literalmente flora y fauna hasta 1967. Leyes de Burgos en 1512, los aborígenes, flora y fauna hasta 1967. No hace falta que comparemos la suerte que corrieron los nativos de América del Sur en comparación con los apaches, sioux, comanches y demás indígenas de América del Norte. Estoy seguro de que en caso de hacer una encuesta preferirían haber topado los nativos de América del Norte con los españoles del siglo XVI que con los colonos anglosajones del siglo XIX. Precisamente por esto, los indígenas en las guerras de independencia de las diversas naciones que se libraron en América siempre combatieron del lado de la corona española. No en vano, las grandes masacres y matanzas vinieron de manos de las naciones ya independientes, una vez segregadas de la corona española. Todo esto debe contarse y todo esto debe saberse. Esto es el primer punto que queremos que se combata. Segundo, hemos conocido que hay un ambicioso proyecto de un Museo Nacional del Latinoamericano. Por ahora, los presagios sobre cómo va a ser tratado de los españoles no es bueno y pedimos que España, a través de Acción Cultural Española, de Acción Exterior Española, del Ministerio de Cultura y del Ministerio de Asuntos Exteriores, se ponga a trabajar para que este museo trate la historia de España como se merece y que no sea un museo, un monolito a la hispanofobia. El tercer punto que queremos tratar es que se está preparando para 2026 la conmemoración del 250 aniversario de la Declaración de Independencia de Estados Unidos. Hemos sabido que Francia ya ha puesto una comisión para tratar el papel de Francia en la independencia de Estados Unidos. ¿Qué está haciendo España? Tememos que nada. Creemos que el Gobierno de España no está haciendo nada y que, por tanto, historias como la de Bernardo de Gálvez no sean recogidas
en esta conmemoración del 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos. Sabemos que fue decisivo el frente que abrió por el sur Gálvez para facilitar la independencia en el norte de los estadounidenses, o que historias como el asalto al doble convoy inglés que hizo saltar la bolsa de Londres y que debilitó muchísimo las fuerzas británicas, pues que no queden en el olvido y que sean conmemorados también en este 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos, y que nombres como el de Luis de Córdoba y la memoria de sus hombres sean tenidos en cuenta. Y termino, presidente. Quiero reivindicar el papel de la sociedad civil española y de la ciudadanía que sí se está organizando, como el Hispanic Council, felicitar a documentales como España la primera globalización, a Pedro Insúa, Elvira Roca, Javi Santa Marta, Carlos Canales, Miguel del Rey, a los grandísimos de Gestas de España, a Ferrer Dalmau, a Pérez Reverte y a las decenas de podcasts que difunden nuestra historia, programas de radio, y a los historiadores que al otro lado del océano empiezan a defender nuestra memoria. Pido el voto a favor de esta proposición no de ley porque tenemos que hacer frente a todas estas situaciones que no son justas ni con nuestro pasado, ni con nuestro presente, ni con nuestro futuro. Muchas gracias, presidente. Termino. Muchas gracias. Muchas gracias, señoría. Muchas gracias, señor Díaz. Señorías, ¿podrían cerrar la puerta algunos para que no haya? Muchísimas gracias. Bien, se procede pues a la votación. Punto número 1. Proposición no de ley relativa a defender el legado español en los Estados Unidos. ¿Votos a favor? Debo de hacer una advertencia. Se vota en los términos de las enmiendas transaccionales. Lo estamos votando. ¿Estamos? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Resultado. Votos a favor, 16. Votos en contra, 20. Queda rechazada la proposición no de ley. Proposición no de... Bueno, Pinto, señoría, tiene usted la palabra. Por favor, no me sean trapels, no me sean trapels. Gracias, señor presidente. No podemos negar que cualquier acontecimiento tiene dobles lecturas, y en este caso el señor Díaz habla del descubrimiento de América como un hecho de luminosidad que es visto desde otro punto de vista como por lo menos un cambio muy profundo en lo que allí había antes de que llegáramos los españoles. Porque efectivamente allí había gente, había sociedades, había cultura, había lenguas, había sociedades establecidas y no descubrimos nada. Conquistamos algo, que es lo que, curiosamente, una palabra que no aparece en el texto de la PNL, la conquista. Y no podemos negar tampoco que esa conquista de América sí que tuvo enormes consecuencias para la población indígena, desde la desaparición completa de todas las sociedades o casi todas de las que había, a también la desaparición de esas culturas existentes, y tampoco podemos negar que la conquista sí supuso un expolio de recursos a todas estas poblaciones del que nuestro país se ha estado aprovechando durante siglos. Eso no es revisionismo histórico, eso pasó y afortunadamente ya no pasa desde que en América Latina pues hay gobiernos que son capaces de poner encima de la mesa el propio destino de su futuro, ¿no? Y tampoco podemos tratar de revisionismo histórico aquellos movimientos populares que simplemente lo que hacen es recuperar su propia memoria y el pasado también de esos pueblos indígenas, al tiempo que denuncian una de las consecuencias que creo que estaremos todos y todas de acuerdo, supuso el descubrimiento de América, como dice Ciudadanos, que no es otra que la esclavitud. Y es que yo creo que si hiciéramos esa encuesta a la que se refería el portavoz de Ciudadanos, los pueblos indígenas no elegirían ni ser colonizados por los británicos, ni por los españoles, ni por los franceses. Hubieran elegido seguir siendo libres. Entonces, el hecho de hablar de ese descubrimiento sitúa a nosotros como descubridores y a esas poblaciones como descubiertas. Y como decía Eduardo Galeano,
En 1492 los nativos descubrieron que eran indios y descubrieron que vivían en América. Y ese es el hilo que deja caer la PNL de Ciudadanos, que en pleno 2023 seguimos teniendo esa visión eurocéntrica en la que unos llevamos la civilización al mundo y otros fueron civilizados. Y yo creo que en esa defensa que dice del legado español en América y de defender la imagen de España en Estados Unidos, pues yo creo que haríamos más por la imagen de España si fuésemos capaces de reconocer los pecados que cometimos en la colonización y no decir que fueron un hecho luminoso. Y así reconoceríamos nuestra historia, que no fue ejemplar, pero nos situaría mejor hacia nuestros vecinos y vecinas y hermanos del continente americano. Francia lo ha hecho en Argelia hace poco. ¿Somos nosotros capaces de hacerlo con América Latina y con Estados Unidos? Pues veo que no. Gracias. Muchas gracias, señor Bueno Pinto. Muchas gracias, señoría.